Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Como revolucionario, así han calificado algunos periodistas, políticos y columnistas de opinión el experimento de Iván Duque al inicio de este gobierno que ya tiene más de 30 días. Y no estoy hablando aquí de la sonada voltereta frente a la promesa de campaña de no subir los impuestos, o de los cuestionamientos al ministro Alberto Carrasquilla, o del decreto de la dosis mínima, o de la reacción a la consulta anticorrupción a la que se opuso su partido político, el Centro Democrático. Menos ruidoso, pero con una posibilidad transformadora enorme de la política, es la propuesta de Duque de reinventarse los esquemas de gobernabilidad aquí en Colombia. Y esta revolución tiene al menos dos aspectos. El primero es la conformación de su gabinete y el segundo es la manera en cómo se relaciona el gobierno con el Congreso de la República. Esta revolución no necesita de leyes ni de reformas, es una revolución en las prácticas de gobierno. Pero antes de hablar de esta propuesta de revolución política de Duque, hay que volver al pasado, de lo que teníamos antes, para ver lo normalizadas que se habían convertido en Colombia las relaciones clientelistas electorales entre la Presidencia de la República y el Congreso. Y acá Juan Manuel Santos pudo haber sido mucho Nobel de Paz y todo, pero sus estándares éticos y legales, en algunos casos, en cuanto a repartir presupuesto y puestos a cambio de votos, votos en las urnas y votos en el Congreso, fueron históricamente bajos. Es el municipio que más inversión ha recibido en todo Córdoba, en toda Colombia inclusive. ¿Y por qué? Porque yo también soy agradecido. Aquí en Sahagún obtuve el 77% de la votación. Y como lo he dicho siempre, el amor en la política se expresa con presupuesto, con inversiones, con obras. Y entonces ahora llega la revolución de Duque. Una revolución que hay que decir no deja de ser aún nada más una buena intención aún no probada. Todo esto cambia. Cambia primero el cálculo inicial para hacer el gabinete. Con la excepción de su propio partido, del Centro Democrático, dentro de los nombramientos de primer nivel del presidente Duque no hay una repartición burocrática entre los partidos políticos de su coalición de gobierno. La apuesta de Duque fue por tener a personas expertas en los temas, sin importar, en casi todos los casos, su origen partidista. De otro lado está el tema de la relación con el Congreso. Y acá la llamada mermelada, los cupos indicativos, partidas presupuestales aprobadas por el gobierno para determinados congresistas que garantizan a su vez el voto de los congresistas en los proyectos de ese gobierno. Duque ha dicho que esa manera de transar la gobernabilidad con presupuesto se acabó, que su amor, como dijo alguna vez Santos, nunca se verá reflejado en el presupuesto. Y esto aún está por verse, no ha avanzado aún la agenda legislativa del gobierno, pero ya hay señales importantes de que algo sí ha cambiado en la relación con el Congreso. El presidente Duque, por ejemplo, rompió con la tradición de imponer candidatos a entidades elegidas por el Congreso, o dar guiños, como se dice. Esto sucedió con la elección del Contralor, por ejemplo. Si el gobierno de Iván Duque logra resistir el asedio extorsionista que ejercerán sin ninguna duda los congresistas hambreados de recursos y puestos, incluso si eso significa gobernar por decreto porque no le pasan proyectos, si se mantiene firme en no dejar que su gobierno se llene de cuotas políticas en el gabinete, habrá hecho más en la lucha contra la corrupción que si se hubieran aprobado las 7 preguntas de la famosísima consulta anticorrupción. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche tenemos casa llena de analistas, politólogos y opinadores para hablar de este mesecito largo del gobierno de Iván Duque, de lo que podría ser una revolución de la política o la propuesta de revolución más corta de la historia. Me acompaña esta noche Sylvie Duchamp, es directora de FTI, que es una firma de comunicación estratégica, es politóloga. Sylvie, bienvenida al programa. Gracias. ¿Primera vez por acá? Primera vez, estamos estrenando. Gracias, Daniel, por la invitación. Y todos los otros sí están repitiendo. Juan Fernando Londoño
Londoño, es director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos. Bienvenido, Juan Fernando. Muy buenas noches, Daniel. Un saludo a toda la audiencia y, por supuesto, muy contento de estar aquí con este panel de analistas. Y académicos como Jan Basset, es politólogo, da clases en la Universidad del Rosario. Jan, buenas noches, Daniel, y saludos a la audiencia y a mis colegas. Camilo de Guzmán es economista, es abogado. ¿Qué más hace usted, Camilo? También soy consultor en comunicación estratégica y asuntos públicos. Es un gusto estar con todos ustedes esta noche y muchas gracias por la invitación, Daniel. A ver, venga, yo arranco con unos numeritos que siempre es chévere tener. Tuvimos la Gallup hace unos días. Esta es una encuesta longitudinal de favorabilidad, desfavorabilidad. Y aquí pusimos la aprobación y desaprobación de la gestión de los últimos 5 presidentes, desde Ernesto Samper, que mide la Gallup. Esta es arrancando en su primer periodo, no cuenta en el caso de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos la reelección. Ernesto Samper entra con 57 de aprobación, 32 de desaprobación, igual a Andrés Pastrana. Álvaro Uribe con 72% de aprobación, 13% de desaprobación. Juan Manuel Santos, que lejano se ven esos tiempos, 74% de aprobación, 17 de aprobación. E Iván Duque entra con 40% de aprobación y 37% de desaprobación. Ya es en este contexto una cifra extraña. Lo es. Normalmente los presidentes llegan a disfrutar las mieles del poder durante un tiempito. Se habla del primer año de luna de miel, pero evidentemente el presidente Duque no le hemos dado la oportunidad de gozarlo. Tiene una desaprobación, pero además tiene una gobernabilidad en el Congreso que es también un récord que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. Álvaro Uribe en su primer y segundo periodo, igual que Juan Manuel Santos en su primer y segundo periodo, tuvieron mayorías en el Congreso de cerca del 80%. Entonces, ni por el lado de la opinión, ni por el lado de la clase política. Todavía no sabemos muy bien cómo está el Congreso, porque como el gobierno no ha presentado nada, Juan Fernando, ahí digamos que todavía no se ha aprobado cuál es la gobernabilidad del Congreso, porque no ha tenido ninguna prueba. Todavía no ha tenido ninguna prueba, pero digamos estas cifras son muy representativas de la división de la opinión pública hoy en día. Lo que tenemos es que, a diferencia del pasado, hay demasiados segmentos en la opinión. Tenemos un país dividido no en 2 mitades como en el pasado, en la época de Samper o de Pastrana, sino en 5 pedazos. Hay 5 pedazos de opinión pública en Colombia y el presidente, digamos, en este momento lo que tiene es el apoyo de 2 pedazos, el del ala, digamos, de la extrema derecha, la parte más radical, y el ala conservadora. Y los que lo apoyaron, digamos, del centro en la segunda vuelta, básicamente lo hicieron no porque creían en él, sino porque querían atajar a Petro. Entonces él arranca con un 40%, que es un poco la representación de lo que tienen los partidos, digamos, que lo acompañaron a él a llegar a la presidencia. Todavía tiene el reto de ver si es capaz de situarse en la opinión pública y conquistar ese centro, o si definitivamente va a tener que gobernar con ese margen de maniobra de tener poco respaldo popular. Y es especialmente importante la opinión pública para Duque, pues ha dicho que no quiere gobernar con puestos, no quiere gobernar con cupos indicativos en el Congreso. Yo les doy otro dato, el tracking poll de la Jan Haas, que es cada semana, ha tenido ya varias mediciones de Duque. Hoy tuvo una nueva y muestra lo siguiente. Ahí cojo los últimos meses, las últimas semanas de Juan Manuel Santos, que obviamente tenía una desaprobación enorme, sobre todo en esta encuesta. Esta encuesta siempre había sido una encuesta, digamos que amigable con la derecha en Colombia. Con el uribismo en general. Gracias. Y entonces, esta es de aprobación o desaprobación también de la gestión presidencial. Y entró bien, entró, pues digamos que con un 53% de aprobación y un 23% de desaprobación, Jan, pero ya después en la segunda semana se fue para abajo su aprobación, estaba en 41% versus 38%, y en la siguiente semana fue aún peor, 43% de desaprobación, 35% de aprobación, por primera vez en la tercera semana de su mandato, y ya tenía una desaprobación superior, y así ha ido progresando en lo que queda. Yo creo que aquí ya se ve que cambió otra vez la tendencia, tal vez
Obviamente, estamos a 30 días, ¿no? Estamos a 30 días y hay una cosa que me llama la atención, es que si tú sumas la aprobación y desaprobación, pues te da menos de 80%, es decir, todavía Duque es un desconocido un poquito, hay mucha gente que todavía no sabe muy bien cómo reaccionar frente a Duque. Entonces yo creo que todavía falta mucho para ver y yo creo que la opinión está un poco a la expectativa. Yo siento que esos resultados por el momento no nos dan una tendencia muy diciente porque mucha gente está esperando a ver qué pasa, ¿no? Por otra parte, yo creo que hay unos factores acá de contexto que hay que considerar. El presidente Duque toma poder en un momento en donde Colombia lleva sumida en un ambiente de pesimismo generalizado desde más o menos el 2013, cuando sale el fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia en la controversia con Nicaragua. Desde ese momento, Colombia viene en un 2 de 3 personas pensando que el país va por mal camino, y eso tiende a ser desfavorable para los presidentes de turno. Ahora, no le ayudó el comienzo. Desde el 7 de agosto, miembros de su propio partido, con el discurso del presidente del Senado, le robaron el show de una forma negativa. No fue capaz de poner la agenda. Todo el mundo estuvo hablando fue del discurso del presidente del Senado y no del presidente de la República. Y la carátula de la revista Semana lo dijo todo desde el comienzo. Luego no le hicieron un favor en el anuncio de la reforma tributaria, su ministro de Hacienda, que más o menos como que lo lanzó como un globo al aire sin estrategia en la asamblea en el Congreso Anual de la ANDI. Y en tercer lugar, el presidente Uribe luego llega con la propuesta popular de subir el salario mínimo por primera vez. Entonces lo que queda en el ambiente es que el presidente del Senado se roba el show en su posesión. Después su ministro de Hacienda hace un anuncio de una reforma tributaria que no lo hizo de forma estratégica, ni con el lenguaje, ni en el momento indicado. Y luego el presidente Uribe se lleva los puntos de lo que hubiera podido ser la propuesta de gobierno. Sí. Entonces eso empieza a generar como una sensación que es muy temprano, y yo creo que hay que esperar de que no se ve un rumbo claro. A ver, pero yo he hablado con alguna gente del gobierno y ellos dicen, miren, ustedes los opinadores y los analistas políticos no nos están reconociendo esto que de entrada sentimos es muy importante, podría cambiar fundamentalmente la política en Colombia. Miren, nuestro gabinete es un gabinete casi todo técnico, de derecha obviamente, pero técnico, es paritario. Además, hemos dado señas claras en la elección del Contralor, por ejemplo, Silvi, de que no vamos a jugar el mismo juego con el Congreso. Esto podría ser histórico. ¿Usted cómo siente un poco ese reclamo que hacen ellos de una cosa que tiene un fondo? Yo creo que es legítimo el reclamo. Yo creo que no le hemos dado como la oportunidad tampoco al gobierno de que muestre como todos sus colores. Y yo creo que lo que es importante es que en 30 días, más allá del talante del presidente, no hemos visto mucho. Y no hemos visto mucho, y ahí hay un poquito de reproche porque los gobiernos más fuertes desde el punto de vista de opinión llegan con un norte y con unos derroteros muy claros, y la gente sabe de qué se trata. En este caso no ha habido la oportunidad de hacerlo. Yo creo que sigue siendo injusto juzgarlo tan rápidamente. Yo creo que lo que hemos logrado ver del talante del gobierno Duque es de un gobierno moderado, de un gobierno que hace equilibrio para darle un poco de gusto a todo el mundo, a la extrema derecha. En unas cosas más sociales ha sido más conservador, pero en otras cosas ha sido bastante liberal. Invitó a Timochenko al Palacio, hay este tema del Pacto Nacional. Yo creo que hay que reconocerle unos gestos. Sin duda, el tema de la gobernabilidad va a ser el tema que nos va a nosotros los opinadores a mantener más ocupados, porque es una apuesta muy audaz y es una apuesta muy improbable. Muy improbable, ¿por qué? Porque una persona que no tiene el respaldo popular, porque claramente no lo tiene, no tiene holgura con el presupuesto, necesita el Congreso y necesita los partidos. Y por otro lado, yo pienso que es irreal pensar que uno hace coaliciones para llegar al poder, para que en el poder se sienten a mirarlo. Las coaliciones están hechas para compartir el poder, y eso no está. Yo creo que satanizamos la mermelada de una manera tan extrema. Ellos mismos. Exacto. Ellos se encargaron de cavar un poquito esa tumba. Entonces hoy en día, donde se les ocurra nombrar a alguien de un partido, la misma opinión pública se les va a cobrar, y es natural del ejercicio de la política. Pero eso obedece a un error fruto de la forma como ellos hicieron campaña. Pero digamos, en un sistema pluripartidista, las coaliciones de gobierno son necesarias. No hay forma que usted tenga en Europa, acaba de tener, por ejemplo, una elección Suecia, tienen 8 partidos fuertes, la mayoría de ellos con votaciones entre el 10 y el 20%. Para gobernar hay que hacer una coalición. Y cuando usted hace una coalición, usted no le dice a sus socios de coalición,
oiga, bueno, entonces ustedes entran al gobierno, pero aquí el único que decide quién gobierna soy yo. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Entonces, se macartizó la política y se perdió el norte de cuál es la mermelada. El problema real de la mermelada es la falta de transparencia en la asignación presupuestal. Eso es lo que es nocivo en una democracia, la posibilidad de que se desvíen los recursos públicos para promover la corrupción, para engordar los bolsillos de los contratistas y de los políticos. Eso es lo que es la mermelada y eso es lo que le hace daño a un sistema político. Pero hacer una coalición de gobierno y tener socios no es un problema real en una democracia. Y entonces hay ahí una confusión, o digamos que la mermelada, como un término vago, se comió el discurso de la política y ya nadie puede separar qué es lo que es una coalición, que es darle un ministerio a un partido político y darle unas responsabilidades frente a negociar por debajo de la mesa en el Congreso. Sí, exacto, pues se confunde un poco todo con ese término de mermelada. Una cosa es dar, digamos, puestos políticos a políticos, que es lo más normal del mundo, como dijo Juan Fernando, es decir, uno espera que los ministros sean políticos, entre otras cosas, para defender los proyectos del gobierno frente a la opinión pública y frente al Congreso, y esta moda... Y en ese sentido, ¿cómo ve el gabinete de Duque? Yo lo veo, digamos, con deficiencias políticas, precisamente, ¿no? Entonces, sí, uno ve entonces un gobierno técnico, entre comillas, y eso le gusta un poco a la opinión pública, pero pues, digamos, sin esta capacidad política de vincularse con la opinión y con el Congreso es realmente muy difícil, ¿sí? Yo creo que aquí hay un error, digamos, en confundir, digamos, en una especie de discurso antipolítica un poco general, lo que son los puestos políticos, digamos, lo que son los puestos generales y efectivamente toda la mermelada del presupuesto. Porque había, y si nos vamos un poquito para atrás a la campaña presidencial, que parece ya hace mucho tiempo, Camilo, con una figura de Gustavo Petro muy presente como en la opinión de la antipolítica, tal vez Iván Duque está gobernando para esa sensación de antipolítica, al mismo tiempo que todo el mundo le dice que ese es el Frente Nacional, que él tiene un nuevo Frente Nacional. Lo siento como tratando de hablarle a Petro, con Petro muy callado. Pues sin duda yo creo que él consideró el contexto. Todas las encuestas muestran que la corrupción se situó en el último año entre los principales problemas que los colombianos consideran debe tratar el gobierno. Durante años fue el orden público, luego fue el empleo y la economía. Ahora la corrupción sí está entre esos principales problemas. Segundo, la corrupción también la gente cree que está aumentando. 90%, 85% de las personas piensan que la corrupción en el país está empeorando. Y el presidente ahí creo que sí hay que reconocerle que hizo una apuesta audaz de tratar de gobernar de una forma que le diera confianza a los colombianos que sienten esa desafección política luego de pues, todo este discurso de la mermelada, de que la corrupción ha ocupado un lugar predominante en la agenda mediática durante los últimos 18 meses, 2 años. Entonces sí es una apuesta audaz, pero también cae en una contradicción, porque el discurso del presidente Duque desde el comienzo, y creo que es un discurso acertado, es que él quiere unir a los colombianos. Sí. Y para unir a los colombianos hay que darle representatividad a las personas que tienen sectores políticos que están queriendo ser parte de una coalición. No, pues primero nos quejamos que porque muy tradicional la política, ahora porque no lo suficientemente tradicional. Yo creo que hay que buscar el justo medio y no perder el norte de lo que es la política y lo que es la corrupción. Entonces, yo también creo que el presidente está haciendo una apuesta importante. Pienso que, de hecho, la no transacción con el Congreso ya es un cambio muy importante. Sí. Si él se mantiene en eso, ya eso es una reforma política que no necesita reforma constitucional, claro, no necesita, pero queda muy endeble porque queda sujeto a la voluntad del presidente. Recuerdo que el primer año del presidente Uribe, en el 2002, también intentó hacer lo mismo. Y luego, cuando empezó a tramitar su proyecto de reelección, empezó a cambiar y terminó haciendo política tradicional como todos. Creó la U. Entonces, claro, pero además, en función de la reelección, terminó comprando congresistas, etcétera. Entonces, es una apuesta muy seria, ojalá salga bien. Pero mi punto es que hay que tener cuidado de no confundir lo que es política con lo que son transacciones indebidas. Y en ese sentido yo quisiera agregar que ese es un discurso que es muy tóxico y muy nocivo y tiene los defectos de sus virtudes, porque cuando uno asocia la política a la corrupción está desprestigiando su propia gestión. Tarde o temprano vamos a caer en eso y tarde o temprano lo vamos a ver, porque va a tener que pasar una reforma tributaria, una reforma pensional, son cosas dolorosas y nadie llega a una coalición de gobierno a sentarse a esperar que pasen 4 años. Y porque si hay
figuras políticas en el gabinete, pero son solamente del Centro Democrático y el Partido Conservador. Exacto, y no es que no haya mermelada, es que la mermelada está toda en un partido. Es que todos los puestos, toda la burocracia se quedaron en el Centro Democrático. A ver, pero ahí entonces usted, ¿cuál es como los puestos del Centro Democrático? Bueno, los ministerios más importantes, por ejemplo. Pues, ¿cuál no entonces? Digamos, del Centro Democrático. Entonces, defensa, usted pone a defensa como el Centro Democrático, interior, relaciones exteriores, Hacienda. Pero no está justicia, salud. Pero están los justicia es más técnica. Yo sí creo que ella es una persona técnica que no tiene tanta relación política. Venga, déjame, usted termine ahí. No, lo que quería decir es que el gabinete técnico es una buena noticia, pero no puede ser 100% técnico porque se vara en la transacción política y en la presentación, en la conexión con la ciudadanía. Entonces a mí me parece que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre, porque el problema es que los técnicos no saben moverse necesariamente en la administración del Estado, ¿verdad? Y en la administración del poder. Y en la administración del Congreso. Yo les voy a cambiar un poquito el tema, luego volvemos a la gobernabilidad en el Congreso, ahora que ya las bancadas se aclararon en independientes, opositores o coalición de gobierno con la nueva ley el Estatuto de Oposición, y es el factor Uribe. Pasó un mes y yo creo que Duque y Uribe no se veían desde el día de la posesión, cuando se le lagrimearon los ojos al presidente, cuando lo fue a visitar en la Casa de Nariño. Fue este fin de semana en Amagá, Antioquia, en el taller Construyendo País, y ahí estaba Álvaro Uribe hablándole a Iván Duque. Observando, señor presidente, lo que están haciendo sus ministros, usted, todo el equipo. Pues muchas gracias. Yo creo que cuando usted presenta los puntos guías de su gobierno, legalidad, emprendimiento, equidad, y enseguida los va llevando al detalle en este diálogo con la comunidad, pues uno como colombiano se siente muy feliz porque dice, hay un gobierno con una visión y con una gran capacidad de ejecutar. Y a todos ustedes, con la venia del señor presidente, les quiero decir esto. Los estudios de los últimos años muestran que la gobernabilidad no nace de programas como la mermelada. La gobernabilidad nace de un gran diálogo, una gran respuesta que mantenga una gran conexión de la ciudadanía con los gobiernos. Nosotros vemos que usted está creando aquí, señor presidente, una gran gobernabilidad. De la gran gobernabilidad que dice Uribe tiene el presidente Duque, de un expresidente Uribe que por primera vez en 8 años está feliz. Hablamos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Saludos a los que están viéndonos vía Periscope en Twitter. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo francamente@gmail.com. También pueden opinar con el hashtag francamente. Estamos hablando de una revolución en la gobernabilidad, un experimento temprano que va a fracasar. De eso se queja mucha gente, ¿no? Es que están esperando a que fracasemos. Pero hablábamos antes de irnos, Jan, de la postura, el factor Uribe que se pensaba, o puede ser que iba a ser muy importante en este gobierno, y veíamos a Álvaro Uribe que por primera vez en 8 años está feliz, está diciendo que sí hay un experimento de gobernabilidad importante y además que tiene estudios que demuestran que la mermelada no sirve para la gobernabilidad. El factor Uribe. Pero no va a mostrar los estudios. Bueno, el factor Uribe es curioso porque se especulaba mucho, digamos, sobre si eso iba a ser el gobierno títere o el gobierno traidor. Parece que no es ni lo uno ni lo otro, pero no sabemos muy bien qué es en realidad, y parece que la cosa no es por ahí, parece que no es lo más importante. Lo más importante aquí es, digamos, relaciones en el Congreso, relaciones con los gremios, relaciones con la opinión, que no pasa necesariamente por Uribe. Uribe es un elemento entre muchos otros acá, y de pronto, pues, curiosamente, con la victoria del Centro Democrático, ahí se está desuribizando un poco la política, finalmente, porque el gobierno va a tener que enfrentar varios otros frentes, digamos, y Uribe entonces de pronto no va a tener tanta centralidad, tanta importancia como hubiéramos podido pensar. Y en efecto, Casa de Nariño parece estar manejándolo así, Camilo, ¿no?
yo decía cuando pasé el video de Uribe que no estaban juntos desde la posesión del 7 de agosto, cuando obviamente fue a saludarlo, no los está poniendo juntos, no está Uribe como el gran consejero. De hecho, en la mesa, cuando se sentaron con todos los líderes de los partidos políticos, estaba a la mano derecha el expresidente César Gaviria. Incluso desde la campaña, Uribe se quedaba en su finca, no daba declaraciones, decía que iba a esperar a que hablara el doctor Iván Duque. Entonces, ese distanciamiento, pues sí se nota. Uribe dice una cosa interesante acá, y el punto de él es que él está apostando a la gobernabilidad ciudadana, lo que él llamó en su momento el estado de opinión, y no a la gobernabilidad política. Y ahí yo creo que Duque sí está haciendo esa apuesta. Él está tal vez no apostando a la gobernabilidad política en los términos tradicionales de una coalición o de dejar que influyan en la repartición del presupuesto. Lo que está tratando de hacer es unir a los colombianos con un discurso de una nueva generación que quiere hacer las cosas de una forma distinta y está tratando de dar hechos políticos que lleven a esa dirección. Ahora, una cosa que sí tendría en cuenta si fuera el presidente Iván Duque del expresidente Uribe es que hay compañeros que no cuidan las comunicaciones y creo que eso es lo primero que tienen que hacer, es ordenar al gabinete. Pero Uribe está juicioso. Pues no fue juicioso. A mí me parece que haber propuesto que se le subiera el salario mínimo le quitó una carta al presidente que ha debido ser del presidente, porque entonces el ministro de Hacienda hace una propuesta impopular, yo creo que fuera de tiempo, y el presidente no es el que hace la propuesta popular, sino que es el senador Uribe. Entonces, ¿qué le dejan al presidente? Se lleva lo negativo y lo positivo se lo lleva alguien más. Pero Romaña estaba perdido hasta hoy, que aparece nuevamente y dice que está comprometido con el acuerdo de paz a través de una carta. Fabián Ramírez también estaba perdido. Iván Márquez sigue perdido y el escándalo alrededor de cómo este acuerdo de paz está fracasando no es tal como uno hubiera supuesto de parte del uribismo. Yo creo que el presidente ha actuado con mucha sensatez frente al tema de la paz y creo que eso hay que abonárselo mucho porque, digamos, en el tema de la negociación con el ELN, por ejemplo, han sido prudentes, sensatos. Al país le conviene hacer la paz, es que es un tema, digamos, de perogrullo, pero obviamente hacer la paz requiere entender unas dinámicas realistas. Uno negocia porque no ha sido capaz de resolver el problema en el terreno militar. Sí. Y en la medida en que no es capaz de resolverlo en el terreno militar, pues tiene que hacer unas concesiones para la negociación. Y el hecho que ahora el uribismo esté, digamos, al frente de eso, pues hace que sea más fácil que los demás acepten, ¿no? Porque obviamente no va a tener a nadie a su derecha criticándolo como si hacía Uribe con respecto a Santos. Entonces yo creo que ahí, digamos, el gran problema del presidente, a modo de ver con la opinión, es que este país, digamos, estaba acostumbrado al agarrón. Entonces venimos de una época de una confrontación muy fuerte donde alinearse y generar esa polarización era muy rentable en términos de opinión para Uribe. Pero ahora que él está, digamos, al frente de los asuntos del Estado y que quiere pasar la página de la polarización, pues se enfrenta un poco a quedar un poco en cierto limbo en términos de cuál es el mensaje fuerte con el que él pretende cohesionar a la sociedad. Pero yo el creo pacto por Colombia, que nadie entiende muy bien de qué está lleno. Contenido. Claro, hay que esperar cómo evoluciona eso. Yo pienso que en el tema de corrupción él tiene una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad de demostrar que sí es capaz de aglutinar, que es capaz de liderar y que es capaz de sacar cosas adelante. Pero ahí yo difiero un poquito de su opinión, Juan Fernando, porque me parece que el tema de corrupción no es de él. El tema de corrupción, él no está poniendo la agenda, él está adoptando una agenda que es de un tercero, que claramente es toda esta coalición de la corrupción. Esa agenda no sale. No puedo estar más de acuerdo en eso, pero el problema es que la agenda no la pone él. Entonces él ha hecho muy bien en tratar de apropiarse y de cooptar un poquito esa agenda. Fíjate que por eso él había presentado unos proyectos previamente, un poco para no quedar a la saga de esa agenda, ¿no? Claro, lo que no puede pasar es que, digamos, la agenda económica, digamos, no sea de él, la agenda de corrupción no sea de él, entonces esos pactos van a estar llenos de qué. Claro. Y eso es lo que yo creo que a la gente le está faltando. No hay que olvidar, digamos, que durante todos estos años de oposición al Centro Democrático, así como desprestigió la mermelada o como la quieran llamar, que no necesariamente es corrupción, puede asociarse, pero no necesariamente es. Lo que logramos fue un sentimiento antisistema muy importante. Y ese sentimiento antisistema es el que no veo cómo van a recoger con un gobierno tan de sistema, ¿verdad? O sea, él representa, digamos, a lo tradicional, él representa un gobierno
de derechas, que no tiene la cabida para recoger a toda esa plaza pública que está clamando. Claro, lo tecnocrático no quita los sistemas, puede ser muy bueno, pero no refleja lo que está sintiendo la gente. Hay 10 millones de personas que votaron en contra de él. Y esas 10 millones de personas están pensando en otras cosas. Pero, y eso no es lo que cree el presidente Iván Duque, hablando acerca de cuál debe ser el papel de la oposición en estos 4 años, dijo lo siguiente, y se lo resumo antes de que lo diga él: ninguno, porque no debe haber oposición. Este es Iván Duque. De nada sirve que se le haga oposición a un gobierno de 4 años que lo que quiere es servirle a todos los colombianos. El que le haga oposición es como si estuviera oponiéndose a que se adelanten las reformas que Colombia requiera y los programas que Colombia requiera. De nada sirve que se haga oposición, ya nada bueno. No, pues yo creo que eso refleja finalmente la poca tradición que hay de oposición en el país. Finalmente estamos un poco inaugurando el estatuto de la oposición, casi que la figura de la oposición en el Congreso. La oposición antes era, como dijo Silvi, pues siempre los presidentes llegaban con una mayoría aplastante de 80% y la oposición era una pequeña minoría muy ruidosa, pero finalmente una pequeña minoría. Ahí tenemos una oposición mucho más fuerte y diversa además, entonces es una figura un poco nueva y no estamos tan acostumbrados a que funcione así. Eso es una de las cosas que van a ser interesantes de ver, ¿no? Yo creo que Duque, digamos, con este llamado al diálogo alrededor de los temas de corrupción y de reforma política, que sorpresivamente, digamos, se lanzó un poquito a la arena con este tema de reforma política, logrando cierto diálogo que parece que funciona bastante bien, a priori con la oposición. Está estrenando un poco esto, pero vamos a ver qué va a pasar después sobre los temas un poco más delicados, complicados, que generan oposición. Claro, vamos a ver la reforma tributaria. ¿Será que prospera la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla? ¿Cómo funciona? Dudo mucho. No, es poco probable, pero igual, es decir, es el primer gobierno. Antes no estaba claro que no funcionaba porque todos los gobiernos tenían una mayoría aplastante. Este ya va a ser más complicado. Y la gobernabilidad se va a hacer caso a caso. Sí. O sea, ahí no hay nada comprado. Los otros gobiernos, cuando uno tiene 80% del Congreso a su favor, por lo menos el primero o el segundo año pasa todo, ¿no? Sin negociar. En este caso es mucho más difícil la promesa de que no haya ninguna transacción, porque cuando uno tiene 53 senadores, sí, de los 108, pues no la tiene todas consigo. O incluso menos. Hicimos las cuentas de qué pasaba si se iban los de la U, que no votaron. Pero Roy. Los que no votaron. Roy, Benedetti, Rodríguez, claro, que están un poco ¿qué va a pasar ahí? Las cargas en el Senado, en la Cámara de Representantes, en la Comisión Primera y en la Comisión Tercera, 2 comisiones claves en el Congreso de la República. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:40 de la noche. ¿Cómo están las cargas luego de que los partidos ya se declararon en independencia, en oposición o de gobierno? En el Senado de la República quedaron así. Y nosotros aquí entonces, en el gobierno están supuestamente el partido de la U, los conservadores, Colombia Justa Libres, el partido Mira y el Centro Democrático. Pero de la U hay unos senadores que votaron en contra de afiliarse con el gobierno, 6 de ellos, según lo que pudimos recabar en nuestra reportería, y eso los dejaría con 49 senadores en la alianza firme de gobierno. Con independientes, a los que no votaron de la U, los que no votaron, los 6 que no votaron, los metimos como independientes, esos serían 36, y en oposición hay 23. Para tener mayorías actualmente en el Senado, es un Senado de 108 senadores, con 2 que ya se cayeron, que es Iván Márquez y Aida Merlano. Entonces la mayoría está en 54. Así nomás no tendrían mayorías en el Senado. En la Cámara de Representantes tampoco. Hicimos el mismo ejercicio con el partido de la U, entonces recuerden, coalición del gobierno, está el Partido Conservador, el partido de la U, Colombia Justa Libre, Mira y Centro Democrático, y dije conservador ya, entonces ahí tendrían a 73 representantes a la Cámara y 76 en independencia, que eso incluye Partido Liberal, Cambio Radical, los de la U que no se quisieron ir. Los de la decisión. Los de la decisión, ¿quién más está en independencia?
No, ¿Esos tres o no? Sí. Y en oposición están los petristas, está el Polo Democrático, está el Partido Verde, está Maíz y no está la ASI. La ASI también se metió al gobierno. Entonces, ahí no están fáciles las cosas en términos, digamos, de números de gobernabilidad ya en el Congreso. Sí, exacto, y es muy curioso la Cámara, o sea, la mayoría la tiene los independientes, es decir, que esta idea de mayoría-oposición todavía no cuaja mucho y hay mucha gente que no se siente ahí ni de lo uno ni de lo otro y que se queda un poco pensando, ¿no? Pensando o, digamos, tratando de jugar su propia agenda ahí en el medio y es muy difícil todavía que esta división mayoría-oposición opere, pero pues de todos modos es una novedad bastante interesante. Yo escuché a una representante decir que la independencia era la independencia extorsiva. Sí, obviamente. Es decir, la posición que era la tradicional, digamos, que podían tener la gran mayoría siempre del Congreso, ¿no? Pero y entonces, ¿usted cómo pasa reformas como una tributaria que tendrá varias cosas impopulares? Porque evidentemente por algún lado tienen que subir los impuestos, es decir, puede que en campaña estuvieran diciendo mentiras para que la gente votara por ellos, pero los impuestos hay que subirlos porque si usted se los baja a las empresas, tiene que recuperar por otro lado, además tiene un déficit fiscal. Camilo, ¿cómo hace? Pues va a ser difícil porque acá no solo hay que pensar en las mayorías y la coalición en el Senado y en la Cámara, sino la composición de las comisiones. Y en la comisión primera y en la comisión tercera el gobierno no tiene la mayoría y le va a ser difícil pasar las reformas trascendentales como la tributaria y la judicial. Si quieren pasar esas dos reformas tienen que pasar por esas dos comisiones, que va a ser difícil. Ahora, creo que acá puede haber algo escondido que no estamos viendo y que puede ser bueno para la política colombiana. Esta apuesta audaz del presidente Duque de conformar un gabinete basado en propuestas, programático, técnico, y la composición que hemos visto en el Congreso a raíz de eso, puede significar, como dice Jan, que estamos ante una nueva dinámica en el Congreso de la República. Sí. No solo de oposición, sino estos independientes, que van a obligar a que los debates se vayan hacia los argumentos. Porque por un lado va a haber políticos tradicionales en cada partido que van a tratar de extorsionar, como dice Daniel. Pero por otro va a haber quien va a querer destacarse sembrando posición, y los partidos políticos, desde que son mayorías absolutas de 80%, se han venido desdibujando. Ya nadie sabe qué representa el conservador, qué representa la U, aparte de la reelección del presidente Uribe y después la elección de Juan Manuel Santos, nadie sabe qué representa el Partido Liberal en este momento, y esa crisis de identidad se puede venir sorteando en los debates que va a obligarse a tener el presidente con las distintas bancadas. Y Juan Fernando, ya le doy la palabra. Miremos la comisión tercera. La comisión tercera es la que discute los asuntos económicos, el presupuesto, reformas tributarias. Esa sesiona de manera conjunta, sobre todo cuando son temas de presupuesto. Y ahí entonces, fíjense, sacando a los de la U que están en disidencia, escisión, dicen ellos. Hoy creo que hay una comida en la casa del senador Armando Benedetti para definir cómo es que se van a escindir. Independientes hay 20, del gobierno hay 16 y de oposición 10. La mayoría en esa comisión son 24. No, lo que yo creo es un poco en la misma dirección de lo que plantea Camilo. Esto es una oportunidad para rehacer la política, porque lo que vamos a tener es partidos que van a tener que tener más clara su posición frente a la opinión. Y entonces lo que vamos a tener es una negociación de posiciones políticas, que es lo propio de cualquier democracia. Así como puse el ejemplo de los acuerdos políticos en Europa, en los sistemas parlamentarios, aquí lo que va a haber es acuerdos políticos sobre posiciones. Entonces, usted, que es el Partido Liberal, ¿está de acuerdo con bajarle los impuestos a las empresas? No, no estoy de acuerdo porque eso implicaría subírselo a la clase media. Entonces va a tener que hacer una negociación sobre posiciones programáticas de los partidos, y ese es un efecto muy importante y muy bueno de cambiar esta dinámica, digamos, de coerción y de compra de los parlamentarios individuales. A ver, y Silvia, dirán, ustedes son unos ingenuos, la política no puede cambiar, pero yo creo que el congresista necesita del presidente tanto como el presidente del congresista en algunas situaciones. Es decir, en esa dinámica transaccional, si uno se mantiene, podría, o estamos realmente siendo muy ingenuos. Yo creo que sí. Yo creo que estamos siendo ingenuos, pero yo creo que de todas maneras algo tiene que cambiar en virtud, digamos, de esta escasa gobernabilidad y que va a volver un poquito más parlamentario, un sistema muy presidencial. Pero por otro lado es que si el poder
si el Capitolio, si los partidos políticos no entendieron los mensajes de las últimas elecciones, digamos, estos van a ser los últimos de esos congresistas. Entonces, sí, las cosas están cambiando, no necesariamente porque quieran cambiar los congresistas, es porque quien los elige está exigiendo cambios y los está exigiendo a gritos. Y la misma consulta anticorrupción. No, pues aceptaron congelarse sus sueldos. O sea, ¿no? sí están cambiando cosas. Yo no sé si porque uno quiera o porque le toca. Normalmente hay una frase muy bonita que no sé quién dijo, que dice que los cambios suceden no por voluntad, sino por necesidad. Y yo creo que eso va a terminar pasando. Me quedan todavía Comisión Primera del Senado, esta es de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por aquí tendrían que pasar reformas de fondo al acuerdo de paz, reformas de fondo a la política, reformas de fondo a la justicia, reformas de fondo incluso en el tema pensional. Así está la Comisión Primera del Senado. Entonces tiene en independencia a 9 senadores. Ahí, por ejemplo, están Roy Barreras, Armando Benedetti, que están en Comisión Primera. Los pesos pesados. En oposición están 5, sí. Angélica Lozano, Petro, ¿quién más está en Comisión Primera? Alexander López también está en Comisión Primera. Hoy en Carlos Comisión Antonio Primera Lozada. votaron, por ejemplo, en primer debate, revivir las circunscripciones especiales de paz. Y la votación fue 16-1. Sí. Es decir, que hay una coalición que incluso se comporta distinto. Nuevamente recuerdo la idea de estas coaliciones flotantes, porque por ejemplo allí varios conservadores que habían apoyado la paz en el gobierno pasado votaron a favor de revivir, y el único que votó en contra de las circunscripciones de paz fue José Obdulio, del Centro Democrático. Y Paloma y María Fernanda Cabal, que están en esa comisión. No fueron, pero no estaban en el caparo clásico. No, y acá hay un tema importante, que es que tampoco creo que se deba subestimar al presidente Duque, porque él de dónde surge, precisamente surge de un rol destacado como senador, en donde le dio a la gente un rol programático, dando debates y dando discursos con los que logró posicionarse. Entonces, es decir, habrá congresistas que van a querer seguir jugando con las reglas anteriores, pero habrá otros que buscarán el espacio acá para lucirse, para ponerse en el frente de la opinión pública, que ha mostrado que respalda estas propuestas distintas, como la Angélica Lozano con una votación impresionante. Antanas Mocus. Antanas Mocus, por ejemplo, Juanita Guertus, que nunca se había lanzado, pero que con el respaldo tuvo 80.000 votos. Siguen eso tuvo Simón Gaviria. Gotas, digamos, en un mar de política tradicional, sobre todo en el Congreso. Sí, pero tenemos la oportunidad de ver unos nuevos debates en un Congreso que también tiene una nueva dinámica, con unas redes sociales, con unas nuevas generaciones que saben expresarse y comunicar de otra forma, y también creo que en eso tiene que ver la popularidad del presidente Duque. Estamos viviendo como nunca antes en momentos de gratificación instantánea. En pedir algo por internet, en Netflix, y yo creo que 4 semanas es muy poquito para juzgar a un presidente entrante, por lo menos esperemos 100 días. Definitivamente, hay que decir que además que las mediciones de Gallup, de Jan Haas, que publicamos, son hechas solamente en las principales ciudades colombianas. Los talleres Construyendo País no se han hecho en ninguna de las ciudades donde se miden las preguntas de la Gallup o de la Jan Haas. Me queda una pausa, ya regresamos. Son las 9:54. Antes de sus conclusiones acerca de estos 30 días, de los retos que vienen para el presidente Duque, que todavía no se ha estrenado, por ejemplo, con un proyecto grande en el Congreso de la República, les voy a dejar las voces de los bogotanos, las voces de la calle, lo que les ha gustado y lo que no les ha gustado del presidente Iván Duque. Esto es Zona Franca en la Calle. ¿Qué le ha gustado y qué no le ha gustado de Iván Duque como presidente? No me convence, porque él solo palabras bonitas y no se compromete. Que haya nombrado de ministro al señor Carrasquilla. Que está hablando de del vicio, de la dosis personal. Eso sí me ha gustado. Prácticamente no sé decir nada de eso. No me ha gustado la cuestión con Uribe. ¿Qué ha sido la cuestión con Uribe? O sea, digamos que es como que el consejero el que manda. No, me reservo a esa respuesta. ¿Se la reserva? ¿Por qué la reserva? No, ahorita me cogió prevenido. ¿Qué me ha gustado del gobierno de Iván Duque? Que está nombrando gente importante en los cargos ministeriales. ¿Qué no me ha gustado? ¿Qué le digo yo? No le veo hasta ahora. Por ahora va bien, vamos bien. No me ha gustado es que no ha ido en coherencia con lo que había dicho en la campaña electoral. Por ejemplo, con los temas de ser pilopaga. Y que me ha gustado, intentó apoyar la consulta, que fue una de las cuestiones que mucha gente dudaba de él. Me ha gustado que se comprometió con
con la consulta anticorrupción y pues está buscando que se cumpla, así no haya pasado el umbral. No me ha gustado que no lo dejan trabajar. ¿Quién no lo ha dejado trabajar? Sus contradictores. No, porque miro muy poca noticia. No le puedo decir. Se me hace que hay mucha dependencia de Uribe. Que sentó al Centro Democrático y a la guerrilla en la misma mesa. El combate que está presentando contra la dosis personal y contra el microtráfico, y pero todavía le falta mucho, ¿no? Yo no sé, me atrevería a decir algo, si quiere combatir la corrupción y si un ministro le muestra que ha metido las manos en la corrupción, sáquelo inmediatamente. A ver, sus conclusiones, lo que hay y lo que queda. Juan Fernando. No, yo creo que el presidente está tratando de acertar. A mí me parece que tiene un estilo que cae muy bien en este momento, un estilo que busca tratar de dialogar, de construir consensos, pero al mismo tiempo pues tiene el reto de ajustar algunos temas que planteó durante la campaña y que ahora tiene que enfrentar la realidad del gobierno. Entonces, por supuesto, es muy fácil en campaña decir voy a bajar los impuestos, llegar al gobierno, descubrir que uno tiene un déficit del 2.5 del PIB y en ese momento tiene que empezar a pensar de dónde va a conseguir plata para tapar ese hueco, ¿no? Entonces, todavía es temprano, pero yo pienso que en términos de estilo, el presidente lo está haciendo bien y eso es un valor muy importante de cara a los retos que se van a presentar hacia el futuro. Sylvie Duchamp. Bueno, yo creo que lo que hemos podido ver del gobierno Duque es un talante, digamos, de que un presidente que escucha, que es más conciliador que pendenciero, cosa que es una buena noticia, después de unos agrios 8 años de oposición feroz que prácticamente ensordecía. Entonces yo creo que esa es una buena noticia. Yo creo que es pronto para juzgarlo, hay que encontrar rápidamente contenidos que seduzcan y que enamoren a la gente y que conecten a la gente con finalmente un gobierno que es del sistema en un ambiente muy antisistema. No, digamos, es una buena señal, digamos, eso puede conectar y volver humano al presidente, pero el contenido es el programa que diga, esto es con lo que yo me identifico. Yo creo que es importante rápidamente mandar esas señales. Jan. Pues un gobierno que sorprende, me parece, porque no va necesariamente por donde se esperaba, no hay modificaciones decisivas al acuerdo de paz, por ejemplo, digamos, entonces, pero un gobierno también que le falta un norte claro. Yo creo que da muchos bandazos ahí sin tener un rumbo muy claro. Entonces, efectivamente, nos falta distancia, nos falta tiempo para ver, pero el problema, digamos, es que el gobierno necesita realmente marcar un rumbo, porque si no, un poco lo que habíamos dicho, está en riesgo de perder un poco el control de la agenda frente a un Congreso que, digamos, sí. Cambio Radical, ¿cuántos proyectos ha presentado? Justicia, anticorrupción, tributaria. Exactamente. Entonces, si el gobierno no toma la batuta rápidamente, pues corre el riesgo de hacerse desbordar un poco por el Congreso. Entonces, esto es un peligro inminente que hay que Camilo, tratar. Ahora usted tiene que decir algo nuevo después de todo esto para terminar. Yo creo que aunque hay un comienzo difícil en términos de percepción, si uno analiza la realidad de lo que viene proponiendo el presidente Duque y lo que viene haciendo, es importante que hay que rescatar varias cosas. Primero, una actitud muy responsable frente al proceso de paz, en donde ha dicho que va a corregir lo necesario, pero también ha dado señales de que no va a botar por la borda un esfuerzo muy importante para el país. Segundo, en términos de economía, creo que está bien orientado a pesar de las declaraciones desafortunadas. Este país necesita competir a nivel internacional para generar inversión. La inversión es la forma de generar empleo y así va a subir también la equidad, que es su tercer punto. Y creo que con su nuevo estilo también está abordando un problema del que hablamos mucho, pero que no estamos teniendo en cuenta ahora tanto, que es reducir la polarización política. Y ese es un problema que se ve a nivel mundial, que también es producto de las redes sociales, del echo chamber, y creo que el presidente es audaz en apostarle a eso. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.